nos acompaña el director del programa, Omar Orostegui, bienvenido. Muchas gracias, una feliz mañana para todos los bogotanos. ¿Cómo va usted? ¿Me recibe un cafecito? Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues venga, ayúdenos a entender un poquito ahorita, detrás de cámaras justamente le preguntaba incluso si uno dice que Bogotá Cómo Vamos es una entidad, me explicó, me dijo es un programa, ayúdenos a entender un poquito cómo nació esta iniciativa y pues 20 años dedicados, digamos, a hacer todas estas mediciones. Muchas gracias. Y Manolito también creo que sabe más la historia. Yo recuerdo en la biblioteca Virgilio Barco. Recuerdo, no sé si era el mandato, era el alcalde en esa época, Antanas Mocus, o era Peñalosa. Mire la curiosidad, este año que cumplimos 20 años, también está el actual alcalde. Iniciamos con Enrique Peñalosa y hoy también que cumplimos 20 años está Enrique Peñalosa. Sí. Iniciamos allá hacia el 1998, como para agosto de 1998. Agosto, sí, señor. Y iniciamos bajo una premisa, cómo pensar entonces una ciudad que para esa época tenía bastantes recursos. Recordemos que Mocus había dejado las arcas considerables en la ciudad y en función de, bueno, esos recursos para qué si no es para mejorar la calidad de vida. Y que quienes llegaran al poder tomaran decisiones basadas en evidencia, o sea, con buenos datos. Y ahí es que se empieza a crear el programa Bogotá Cómo Vamos, con 4 socios, que era la Fundación Corona, el Instituto FES, la Casa Editorial El Tiempo y la Cámara de Comercio. Más adelante se une la Universidad Javeriana. Y bajo ese esquema de trabajo, que es analizar por los cambios en la calidad de vida, empieza a funcionar Bogotá Cómo Vamos. Hacia el año 2012 crea Consejo Cómo Vamos, que sigue todavía vigente. Y a lo largo de estos años, pues también después crearon otras iniciativas. A los 5 años de creados nace Cartagena Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos, Medellín, y hoy estamos Manizales. ¿Cuántos hay en este momento? 15 programas Cómo Vamos, en áreas metropolitanas como Bucaramanga y en muchas ciudades de América Latina. Esto tuvo, digamos, la ventaja que en su momento tuvo el apoyo de la Fundación Avina y posteriormente el BID, que hoy en día lo ha tomado como una buena práctica de control social. Claro. Por parte de la ciudadanía. Y se ha vuelto un referente. Realmente uno cuando va a consultar algún tema, claro, pues los toma ustedes también como los principales influenciadores, señor. Y sobre todo porque lo hace una medición anual, ¿cierto? Se ha convertido como en una costumbre, en un termómetro, ¿no? ¿Es así? Es correcto. Dentro de las cosas que hacemos en Bogotá Cómo Vamos, pues nos gusta mirar las cifras. También ¿qué nos dicen las cifras de cómo hacen seguridad, en educación, en más de 17 sectores? Pero adicionalmente también le preguntamos a los bogotanos, bueno, ¿usted qué opina de cómo va la seguridad en la ciudad? Para tratar de tener un panorama muy completo, tanto de lo que dicen las cifras y como que dicen también los bogotanos. Y durante el año también presentamos informes especiales, cómo vamos con la bicicleta, cómo vamos con la población carcelaria, cómo vamos con ciudad y mujer. En fin, procuramos siempre estar tomándole el pulso a la ciudad a partir de buenos datos. Pero hay algo que todavía no han podido implementar, es localidades Cómo Vamos, todavía no se ha podido. Han intentado, han tratado, pero todavía no se ha podido, ¿no? Uno de los cambios que ha tenido el programa también fue fortalecer el área de localidades. Creamos un área de gobernanza. Porque es que si usted mira, perfectamente, Bogotá es tan grande que en sí mismo tiene varias ciudades del país. Sí. O sea, Kennedy, Usúa, perfectamente son 2 veces Cartagena, por citar algún ejemplo. Entonces, es importante hacer eso. Lo que hemos fortalecido es empezar a ver la ciudad más allá del promedio, porque esta ciudad es muy heterogénea. Y empezar a tener datos también por localidades. Y tal vez es uno de los activos que más tiene hoy el programa. Cuando usted quiere saber el tema de educación, tenemos información por localidades, para empezar a mirar esa brecha que hay entre localidades, entre zonas de Bogotá. Y eso es muy importante hoy. Y muchos bogotanos lo consultan para mirar cómo están las localidades. Pero hacia allá deberíamos estar también fortaleciendo todo el tema de localidades. Como en unas cifras más especializadas. Oiga, y pisando callos a veces, porque pues no necesariamente encuentra uno que las cifras coincidan muchas veces con lo que acaba de presentar una entidad pública, digamos una de las secretarías, o en fin, pero ustedes salen y dicen, miren, nuestra medición es esta, y en general además uno siente que hay una relación muy cordial, a pesar de que a veces vayan un poquito en contravía. A nosotros los que nos interesa es que la ciudad le vaya bien, que el bogotano se informe adecuadamente y participe de la construcción de ciudad, y una participación también informada, a partir de la cifra, ¿sí? Han pasado los gobiernos y Bogotá Cómo Vamos se ha convertido como en ese actor estratégico que le dice, mire, esos son los temas claves de ciudad, por favor no baje la guardia, generamos alertas. Recientemente estamos diciendo, oiga, pongamos la atención a lo que está pasando, el tema específico sobre el crecimiento de VIH en la ciudad, la caída en coberturas de vacunación, pero también
mencionamos cuando la ciudad va bien en los temas que son importantes. En el más reciente estudio ustedes presentaron 20 temas estratégicos, tal vez haciendo alusión a que son 20 años, pero ustedes, hablemos primero de lo que encontraron deficitario, que fue en movilidad y en seguridad, ¿es así? Sí, el más reciente que fue la semana pasada, que fue un análisis de cómo va la calidad de vida de los bogotanos. Y miramos diferentes indicadores. Y construimos nuestro informe, el informe que tradicionalmente presenta Bogotá como vamos. Y este informe contó con el apoyo de diferentes instituciones. Más de 30 expertos colaboraron en la redacción de este informe. Y lo que nos muestran las cifras, por ejemplo, frente al plan de desarrollo, es que la mitad de las metas que Bogotá como vamos a hacer seguimiento avanzan satisfactoriamente conforme lo esperado para el segundo año. Un 23% tiene avances relativos y el resto tiene unos rezagos. Donde hay rezagos en particular es en el sector movilidad. Ustedes ven que el sector movilidad hay avances en temas de infraestructura. No podemos negar todo lo que ha logrado la ciudad, temas de metro, el Transmicable, la recuperación de la malla vial. No obstante, persisten los problemas de infraestructura, el SITP, la inseguridad en el transporte público, varios temas. Transmilenio, con las demoras, por ejemplo, que veíamos que no está siendo tan eficiente como el transporte particular. Eso sí, la frecuencia, las rutas, el tema de los colados, que cada vez está cogiendo más ventaja en la ciudad, no es un fenómeno reciente, sino que ya está tomando una magnitud que hay que prestarle una adecuada atención. Entonces, en movilidad hay puntos que hay que mirar con detenimiento. En el caso, por ejemplo, de movilidad, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de la construcción del metro elevado en este momento? ¿Creen que va bien o cree que las críticas que están haciendo, porque algunos de esos sectores están diciendo, no, hay que hacer es el subterráneo? Pues más allá de eso, nosotros estamos viendo es cómo ha avanzado la discusión y si el proyecto que quedó aprobado en plan de desarrollo fue pues un metro elevado, estamos viendo cómo ha avanzado, ¿sí? Estamos pendientes de los estudios y diseños finales. Hay que mirar más allá de esto y es las externalidades que tiene un proyecto como metro. Imaginemos los empleos que va a generar un metro, sea subterráneo o por superficie. Hoy Bogotá necesita pensar, por ejemplo, operadores de metro. ¿Tenemos operadores capacitados? No. Detrás del metro va a haber mucha demanda de personas especializadas en unos temas en particular y la ciudad tiene que prepararse para eso. La ciudad también tiene que prepararse que el metro es una de varias soluciones para la movilidad, pero tenemos que pensar también una movilidad más eficiente en el tema del uso del transporte no motorizado, que es el caso de moverse en bicicleta, que hoy crece más en la ciudad, y el tema moverse a pie. Ahora, cuando usted mira en bicicleta, ve también que se vienen incrementando los accidentes con ciclistas. Comparado un año a otro, se incrementaron un 16% los lesionados. Entonces, también tenemos que garantizar de seguridad en la vida a aquellos que han decidido bajarse del vehículo particular o que se deciden montar en el transporte público. En seguridad, porque ahorita mencionaba Manuelito que eran los dos temas, digamos, que han encontrado como los índices más bajitos. Porque todavía se sigue la gente quejando del robo, del atraco callejero, de todo ese tipo de delitos no han podido todavía. Pero mira, hay una cosa interesante, cuando nosotros nos dimos a la tarea de analizar cómo ha cambiado la ciudad en estos 20 años, a propósito del aniversario que tenemos, y Bogotá ha evolucionado. ¿Sí? En seguridad sí que hemos evolucionado, sobre todo en lo que responde a delitos contra la vida. Los homicidios cayeron de una manera que es histórica, hoy lo que tiene la ciudad. Igual las lesiones personales también vienen disminuyendo. El problema hoy en día es el hurto a personas y en particular el celular. Pero, ¿qué recuerdan ustedes que robaban hace 15 o 20 años? No era el celular. No era el celular. Era el reloj. ¿Sí? ¿Por qué hoy no le roban? ¿Por qué hoy no le roban el anillo, los aretes o la cadena, sino prefieren el celular? Es una reflexión que hay que hacernos. ¿Sí? No había pensado en eso. Segundo, hay que también pensar que más allá del celular, hay que atacar es la cadena que hay detrás de comercialización de esos aparatos. Puede ser mucho más fácil, ¿sí? Y un tercer elemento es que cuando usted ve dónde es que se cometen más delitos, por lo regular es en vía pública y en el transporte público, siendo Transmilenio donde más predomina ese tipo de hurto a celular por cosquilleo. Mientras que en el ICTP predomina más el hurto a través del arma blanca, casi en un 40% de los casos. Los hurtos en el ICTP es con arma blanca. En Transmilenio es muy bajito el uso de arma blanca, es cosquilleo. Yo fui víctima recientemente del robo a celular, sin darme cuenta.
Ahí está, entonces precisamente el aumento, digamos, de la inseguridad, pues que de lo que está hablando tanta gente. De lo que le afecta a la gente. ¿Eso realmente es percepción? ¿O ustedes con esos números dicen sí ha aumentado el robo a personas, definitivo? Sí, los números efectivamente muestran que se ha incrementado los hurtos, ¿sí? Ahora, hay que mirar que también las comparaciones en el tiempo van a ser muy difíciles por los cambios metodológicos que tuvo la forma en que se registra la información de hurtos. Pero hoy en día el problema es el hurto a personas y el hurto a celulares, ¿sí? Es importante que las personas también denuncien y que se fortalezca todo el control policíaco en el transporte público y en la cadena de ilegal para la comercialización de los aparatos celulares. Porque es que se nos dijo, por ejemplo, que con el asunto de registrar el email, ¿se acuerda que todos tuvimos que hacer la tarea, muy juiciosos, no sé qué? Digamos, eso iba a aportar muchísimo y que iba a reducir el robo porque pues ya los ladrones no iban a poder hacer nada con un aparato de estos que se lleven, pero resulta que es que se llevan para venderlos por partes, bueno, es decir, no necesariamente el aparato pues para que sea funcional, sino porque los repuestos son costosos. Sí, realmente más allá de un elemento de comunicación también es un elemento costoso y pues ¿cuánto vale un celular hoy de alta gama? Más de 4 millones de pesos, entonces imagínense. Ese pedacito sí no le hemos encontrado la solución, pero ahí vamos cambiando. Hablando de cosas buenas en materia de educación, salud, es donde mejor ha progresado la ciudad en los últimos 20 años. Sí, y en muchas cosas. No podemos pasar por alto que Bogotá ha sido pionera en muchas cosas, no solo en educación y salud. Movilidad, el tema de pico y placa nace en Bogotá. El tema también de las ciclorrutas nace en Bogotá y después se escalonó a otras ciudades. En salud, por ejemplo, todo lo que fue la gratuidad en la educación pública nace en Bogotá y después lo toma el gobierno nacional. Todas las estrategias también para mejorar la alimentación escolar. En salud, todo lo que se ha hecho. Incluso la figura de los supercades es una figura de atención al ciudadano que nace en Bogotá. O sea, cuando uno mira la evolución de ciudad, mira que Bogotá ha sido pionera en muchos temas de política pública. Lo que pasa es que cuando miramos hoy, el Bogotá tiende a ser muy crítico con la ciudad, pero no podemos desconocer que la ciudad también ha evolucionado a diferente ritmo, pero ha evolucionado en estos años. En términos de medio ambiente, que además está muy relacionado y muy pegadito con la salud de los bogotanos, ¿cuáles son los indicadores que ustedes buscan para medir las condiciones de Bogotá en temas de medio ambiente medimos, por ejemplo, temas de calidad del aire, el tema de arbolado urbano, diferentes temas, pero aquí hay un tema en particular. Hoy en día, el tema ambiental es tal vez lo más sensible para los bogotanos que hace unos años. Cuando miramos los datos estadísticos, por ejemplo, nos muestra que la calidad del aire era mucho peor hace 10, 15 años y hoy ha mejorado. No obstante, para el bogotano es un tema prioritario que está en la agenda ciudadana. El tema de arbolado urbano no era un tema que primara hace unos años, pero hoy cada vez el bogotano entiende lo que significa un árbol en el espacio público, que más allá de dar sombra también es todo el tema del paisajismo, todo el tema de una ciudad que hay detrás de eso. Entonces hay nuevos elementos que se están incorporando hoy en Bogotá que a veces no medíamos. Y Bogotá, ¿cómo le ha venido haciendo esa medición? Hace unos años medíamos satisfacción con las cabinas telefónicas. Sí, señor. Claro. Sí, hoy, dígame, ¿vale la pena preguntar eso? Ya no está. Hay otros fenómenos que hacen parte de la ciudad que es importante empezar a preguntar. Por ejemplo, el tema del uso de plataformas para... O de Wi-Fi, por ejemplo. Sí, todo ese tema. Una ciudad cada vez más digital. Entonces la ciudad cambia y Bogotá, como vamos, también ha tratado de evolucionar sus indicadores para tratar de dar cuenta de cómo cambia esa ciudad. Ya no medimos las cadenas telefónicas, pero medimos nuevos temas y el componente ambiental resulta sumamente importante en las mediciones de Bogotá. Una cosa chiquitica, en Alemania, por ejemplo, recientemente hicieron un estudio de opinión y el tema que quedó en el primer renglón de interés para los alemanes fue el cambio climático. Le ganó al terrorismo, que hasta hace unos años era, por supuesto, digamos, su primer renglón de preocupación. Entonces sí ve uno cómo empiezan a caminar las sociedades, por lo menos, a pensar más esos asuntos de medio ambiente. Manuelito. El doctor Omar ha dicho que aquí va a revelar cómo quedó la encuesta de consejo, cómo vamos con los concejales. ¿Nos dijo? Sí, eso aquí me dijo. Nos tiene la chiva, buenísimo. Sí. Señor, cuéntenos. No, mentira. No. El consejo, ¿cómo vamos? Partió de Bogotá, ¿cómo vamos? Empezaron ustedes a medir el trabajo de los concejales. Se ha vuelto interesante, pero ha servido de protesta de todos los concejales, porque el que sale bien calificado dice, es un programa muy bueno, sí. Pero el que sale mal calificado dice, deberían acabarlo. Y han tratado inclusive hasta de acabarlo.
ese estudio ha cambiado porque es que anteriormente se hacía, perdónenme la expresión, hora nalga. Entonces, el concejal se sentaba. ¿Estuvo o no estuvo? Estuvo o no estuvo, pero ahora se tienen otras variantes, ¿no? Es correcto. Nació en el 2002 y nace bajo la filosofía de que sabemos que los concejales también son actores importantes de ciudad y las decisiones que se toman en el consejo son decisiones que afectan de una u otra manera lo que pase en la ciudad y sus políticas públicas. Y a partir de ahí se monta un modelo que se llama Consejo Cómo Vamos, que lo que le hace es un seguimiento y evaluación al consejo, a sus bancadas y a los concejales, en 4 temas que son fundamentales. Los controles políticos, que es un tema muy importante que hacen los concejales, todo el tema de actividad normativa, ¿sí? Entonces que los debates que se den en el consejo sean fundamentales. El tema de participación y el tema de asistencia, que no es suficiente con que vayan al recinto, sino que también permanezcan en el debate. Eso hace también que se cualifique mejor todas las observaciones y los aportes que se hagan por parte de los concejales a temas estratégicos de ciudad. Y eso es lo que nosotros medimos todos los días, estamos allá haciendo observación de lo que pasa en el consejo. Pero ¿qué van a hacer, por ejemplo? Porque es que es muy diferente un concejal de una sola bancada. Tiene ventajas sobre los que son varios. Por ejemplo, uno de Justo y Libres, el doctor Emel, es un buen opositor, es un buen concejal, así lo han calificado siempre, pero tiene desventaja el que pertenece, por ejemplo, al Partido Liberal o al Partido de Cambio Radical, porque no tiene el mismo horario o el mismo espacio para poder hablar o para poder hacer control político. Eso lo pueden cambiar, eso no lo van a cambiar. Hay que recordar que quien fija los tiempos de las intervenciones es la mesa directiva. El reglamento. Y la mesa directiva a partir de lo que dice el reglamento. Si el reglamento modifica esto, pues por supuesto nosotros también hacemos la modificación, porque digamos la metodología se soporta en la parte normativa. ¿Qué dice el reglamento? Pueden intervenir tanto tiempo, tantos concejales, entonces tratamos de ajustarnos a lo que dice el reglamento. Esa observación es una reflexión que va a hacer internamente el consejo. En el caso, por ejemplo, de la calificación, yo vi que empezaron como a mejorar la percepción o a mejorar las calificaciones en los últimos 2 años de los actuales concejales. Y uno va y dice, ¿cómo la miden? Porque yo veo concejales que todavía le deben mucho a la ciudad. No deberían estar ahí, por lo menos. Muchos. ¿Por qué? Porque van y responden a la lista y se van. O no trabajan. O sea, les quedan, o están en campaña 4 años. Y quedan bien o están medidos, en campaña 4 años. O sea, son pocos, por cierto. Esa situación, digamos, de calificación, ¿usted cree que es justa o es injusta? Pues igual lo que hace la metodología es evaluar cada concejal frente a temas de control político. ¿Cuántos hacen control político? ¿Cuántos tienen proyectos, iniciativas de proyectos y que finalmente los terminan aprobando? Y eso al final, pues el que hace mejor rendimiento, pues se ve en los resultados finales. Los que no les va bien, pues no van a tener un buen puntaje en la metodología. Bueno, yo ¿sí? no, por supuesto desconozco los asuntos técnicos, pero supongo que debe ser muy difícil pues en este momento medir, es decir, ponerle indicadores para saber un concejal si está haciendo campaña o no y si le ha dedicado más tiempo a hacer campaña o no, aunque no se da cuenta. Eso se va a dar cuenta en la próxima medición. En la próxima medición se va a dar cuenta, porque va a salir seguramente reflejado en lo que sale. ¿Cuándo sale la próxima medición? Ahí sí le puedo dar la chiva, sale ahora en el mes de octubre. En el mes de octubre. Sí, señor. La medición, ojo, la medición, para que la gente sepa, no es lo que están trabajando ahora, sino lo que hicieron en el primer semestre. Es correcto. Que había campaña. Usted lo ha dicho. Ya. Que había campaña. Ay, pero él está muy hermético. No, él no quiere soltar prenda, pero me parece que el mejor concejal es Manuel Salazar. Yo soy el 46 y voy todos los días. Yo también. ¿A dónde puedo votar por Manolito? ¿Hay votaciones, firmas? Bueno, Manolito, yo ya está... Oiga, pero déjeme decirle una cosa que sí a mí me preocupa muchísimo. Es el CIP. Sí. Ahora el provisional lo han aumentado 1 año. ¿Ustedes vislumbran alguna solución? Porque no la tienen ni la administración. Es un problema bastante complejo, ¿sí? No olvidemos cuál fue el objetivo inicial del CIP, que era organizar el tráfico en la ciudad, acabar con la guerra del centavo. Ustedes recuerdan bien esas bucetas anteriormente. Sí. Ahí hubo fallos, digamos, en el modelo, en la arquitectura del CIP. Y también el tema de las rutas, las frecuencias. Al organizar ese tema, hay que mirar eso y hay que mirar el aspecto financiero. Es un tema complicado hoy en la ciudad. Tenemos que mirar, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos en la última encuesta que hicimos, qué es lo que la gente le recomendaría
a quienes toman decisiones frente al tema de la movilidad y en el CIP. Entonces la gente decía, mire, más allá del tema, lo que más les preocupa es el tema de las frecuencias, que se demoran en pasar los buses. Segundo, ese tema de las rutas. No todos los buses del STP tienen la ruta que le serviría al bogotano. Tercero, un tema de seguridad. Pues no pasemos por alto que en el transporte público hoy tenemos problemas de seguridad. Y casi en los últimos era un tema de costos. O sea, para el bogotano el problema no es de costos. ¿De cómo se financia o no? No, pero puede que para el bogotano no, pero técnicamente sí es un tema fundamental. Porque en últimas hay que lograr que eso se financie y que lleguen a un punto de equilibrio. Tengan o no pasajeros, hay que garantizar que la ruta se dé, tenga un punto de equilibrio, y ahí es donde tenemos un desbalance entre lo que se conoce como la tarifa técnica y la tarifa comercial. Aquí veo que nos trajeron digamos, los temas por los que ustedes pues quisieron medir en esta oportunidad a los resultados de la ciudad. Bueno, red de monitoreo de calidad del aire, ciclorrutas, jornada única, agenda cultural permanente. Todos dicen decisiones estratégicas de política pública. Ahorita usted nos estaba mencionando eso. Sí, nos dimos a la tarea en estos 20 años de decir, bueno, esta ciudad ha cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado Bogotá? ¿Sí? Y detrás de eso también se tuvieron que tomar unas decisiones de política pública que han sido estratégicas. El pico y placa, como bien lo señalas, nació en Bogotá. Por supuesto, en su momento tuvo unos resultados muy positivos. Más adelante vimos unas consecuencias, es que la gente también optó por tener un segundo carro. Y hay que mirar también qué ha pasado con eso. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el pico y placa? No olvidemos que el pico y placa después mutó hacia otros lados. El Supercade. ¿Cómo pensar mejorar todo el tema de atención al ciudadano? Que usted puede ir a un Supercade y está todas las entidades del distrito. Si tiene un problema con el acueducto, con la empresa de energía, con el colegio del niño, allá tiene todo converge en un punto. Y ese es un modelo muy bogotano. Sí. Y al final lo replicamos. Entonces van a encontrar diferentes decisiones de política pública que, independientemente del gobierno que estuvo de turno, fueron estratégicas para la ciudad. Los comedores comunitarios y lo que le aportó. Incluso los mismos colegios en concesión que demostraron que sí era posible tener un modelo de cooperación público-privada en temas educativos, cuando nadie pensaba eso. Entonces también el componente de innovación se ha incorporado. Todo, por supuesto, todo ha evolucionado y ha tratado de mejorarse en algunos casos. Aquí me encontré a Capital Salud, por ejemplo, que recientemente encontramos que le dio, de hecho, ganancias a la administración. ¿Cómo va Capital Salud? Mire, hoy en día cuando muchos alcaldes y administraciones optan por no tener una EPS pública, ¿sí? Porque en temas financieros no es bueno, Bogotá le sigue apostando a un ejercicio de Capital Salud. Y gracias a este ejercicio de Capital Salud, más de 1,5 millones de bogotanos se ven beneficiados a través de esta EPS. Hay que ver también que no se han mejorado los tiempos de atención. Ya se creó un call center, hay que ver cómo se mejoran los tiempos de atención. Pero es un hecho que Capital Salud le ha aportado a mejorar el tema de salud, en particular a la población más vulnerable hoy de la ciudad. Y para nosotros ha sido una decisión estratégica haber formado Capital Salud. Bueno, no, le iba a decir que en últimas, por ejemplo, el call center fue este semestre, así que suponemos que ya para el año que viene nos para el año que viene es correcto. Hay una cosa que se ha perdido en Bogotá en los últimos 20 años, que tuvo mucha fuerza en la primera administración de Mocos, la cultura ciudadana. Eso también afecta, por ejemplo, los colados. Dicen que es que no hay suficiente campaña, uno ve que se han gastado millones. ¿Cómo relacionar eso de la cultura con la incultura, entre comillas, ciudadana? La cultura ciudadana, que también es un modelo bogotano, nos demostraba que era posible cambiar comportamientos a través de la pedagogía y los símbolos. Esa era en esencia la cultura ciudadana. Muy a finales de los 90, ¿sí? Pero la sociedad cambió también. Cuando usted mira el tema, por ejemplo, de los colados, hay que mirar qué hay detrás de esto, ¿sí? Y más allá de un tema de cultura ciudadana es entender qué es un bien público y qué es un servicio público. Transmilenio es un servicio público para todos los bogotanos. El hecho de los colados, que deberíamos comenzar a llamarnos como se debe, como evasores de pasaje, porque es que colados es aquel, yo puedo estar haciendo la fila de Transmilenio y se me coló una persona, pero al final pagó. Entonces no puedo llamarle colado como tal. Deberíamos llamar las cosas por su nombre. No son colados. Eso me gustó, sí. Evasores. Son evasores de pasaje. Sí. ¿Sí? Hay que mirar por qué va en el pasaje. No creo que sea por un tema de costos.
¿Cómo evaden el pasaje? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no necesariamente es aquel que cruza la avenida y accede a... Por la puerta. Sí, por la puerta. No necesariamente es lo que más predomina. También tenemos que ver, por ejemplo, aquellos que cuando van a pasar el tiquete pasan 2 personas a la vez o se saltan la taquilla. Entonces, eso es un tema muy complicado y también es entender que Transmilenio nos presta un servicio público y el hecho de no pagar por ese servicio público profundiza aún más los problemas que hoy ya tiene el sistema. Entonces, va mucho más allá de un tema de cultura ciudadana, sino también un tema de infraestructura, un tema de entender que es un bien público para la ciudad. Eso, yo creo que ahí le puso como el punto donde era, ¿no? ¿Qué entendemos por público? Que a veces creemos que es lo más feo, lo que es para que todos lo dañemos, lo que no nos tiene que importar, lo que está sencillamente puesto pero ahí. se va a ir sin darnos la chivanada. Ay, pero ahorita usted afuera ya le dice. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy claro y siempre pues muy certera, está interesante todas estas mediciones que hacen ustedes en Bogotá. ¿Cómo vamos? A ustedes siempre es un placer venirnos a acompañar en la mañana bogotana. Muchas gracias. Seguimos en Despierta Bogotá. Tenemos